Pues Señor, venimos delante de ti en esta mañana, reconociendo cuán indigno soy yo, Señor, de que hables a través de mí, y cuán indignos somos, Señor, ni siquiera de presentarnos delante tuyo. Pero es por tu misericordia, por tu compasión, Señor, por la sangre derramada en la cruz, que tú nos recibes. Y yo te pido que nos llenes con tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor. Yo te pido que en humildad pongas en mi palabra, en mi boca toda palabra que falta y quites toda palabra que sobra, Señor. Y que también pongas en nuestros corazones la disposición para recibirlo, para escucharte, Señor, cada uno de nosotros, para que tú, Señor, hables a nuestra vida como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy es un día muy especial porque sabéis que como yo hago el calendario, pues al final hago un poco lo que quiero, ¿no? Y entonces, dentro de Hechos de los Apóstoles, estamos haciendo esta miniserie de la iglesia que Dios quiere. Porque decíamos que a ser iglesia no es una cuestión de que venimos, nos juntamos y ya somos iglesia. A ser iglesia se aprende. Entonces, viendo la primera iglesia, nosotros realmente podemos aprender mucho de cómo ser iglesia. Y así estábamos viniendo a Hechos de los Apóstoles. Y en las dos predicaciones anteriores, no sé si recordáis que hablé de iglesia triple R, ¿no? Iglesia triple R, iglesia... Una es iglesia radical, la otra es... Levante, por favor, si estoy con esa palabra está en la sopa. Relevante, relevante, relevante. Yo pensaba que no estabais atentos, que porque prediqué una hora ya me hace bullying y se os olvidó. Que perdonármelo, que perdonármelo. Iglesia relevante, iglesia radical, y hoy nos toca la última de esta miniserie, iglesia recta. Iglesia triple R, radical, relevante, recta. Y venimos a esa enseñanza de la iglesia recta en Hechos 5. Hechos 5, en el que hay un capítulo muy controversial de la Biblia, que muchos no querrían predicar, pero sabéis que a mí me gustan los jaleos. Pero antes, hoy es un día muy especial, así que me voy a permitir hablar de mi saga favorita de todos los tiempos. ¿Sabéis cuál es? Star Wars, ¿no? Venga, por favor, hermanos, café, ¿habéis tomado café? Bueno, energía, como que Harry Potter. Eso es hechicería, pecado. Star Wars. Hecho de la iglesia. Star Wars. Y en Star Wars pasa una cosa muy curiosa, es una conmovedora historia de un hombre bueno, un ancianito, noble y bueno y entrañable, ¿verdad? Que él es un político y está tratando aparentemente de hacer lo mejor para todo el mundo. Y aparece un niño también entrañable, dulce, rubito, muy guapo, con ojos azules como yo, que dicen que es el elegido de la fuerza y que va a traer el bien a la galaxia. Entonces el viejito dice, pues yo voy a ser su mentor, voy a influir su vida y voy a ayudarle. Hasta ahí en apariencia todo bien, ¿verdad? Suena muy bien. Pero resulta que el viejito en realidad no es lo que parece. Si te estoy haciendo spoiler, han pasado 20 años desde las películas, ¿vale? Así que no es mi culpa. El viejito resulta que en realidad es el emperador Palpatine, el malvado emperador del lado oscuro que engaña a este niño y pervierte su camino y lo convierte en el terrible villano Darth Vader. Todos sabemos, ¿no? Y claro, como historia de ficción suena muy bien. Y a mí me encanta, es mi saga favorita de todos los tiempos. Pero para la vida real no suena tan bien. No es algo que querrías. Para una historia, en una película está muy bien. Pero para tu vida, que alguien te engañase y te convirtiese en un monstruo, no sería lo que quisieras. Y tampoco para una iglesia. Tampoco quisiéramos que las apariencias engañasen a una iglesia y le hiciesen desviarse. Pues eso es lo que estaba a punto de pasar en el pasaje que vamos a ver hoy en Hechos, un pasaje muy controversial, y Dios cuidó a la iglesia de que eso pasase. Dice en Hechos, bueno, vamos a leer los versículos de antes también para ponernos en contexto. Entonces, del 4, 32 a 37 y luego el 5, del 1 al 11. Y dice así, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía,
sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, fíjate qué bonito, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Perfecto, ¿verdad? Hasta ahí, chapó. La iglesia acaba de empezar, todos están contribuyendo, todos están siendo generosos, quieren que la iglesia crezca, están ayudando. Perfecto. Y llega Bernabé, y Bernabé hace algo muy bueno y se lo reconocen. Pero aquí se empiezan a torcer las cosas. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y él dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están en la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¡Wow! Como os he dicho, me gustan los jaleos. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar? Que una persona viene y porque no da su ofrenda entera o no quiere dar todo, va y se cae muerto. ¿Es que Dios estaba pidiendo dinero? ¿Es que Dios es un tirano que si no le damos todo va a hacer que nos muramos? No, ¿verdad? Entonces tiene que haber algo más en este pasaje, tiene que haber una forma de entenderlo. Así que vamos a profundizar en ello en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Hay 3 claves para entender este texto. Sabéis que yo al final hago todos los sermones de 3 puntos, pero bueno, siempre hay 3 claves. 1. Rectitud. El primer punto que tenemos que entender aquí es que estamos hablando de rectitud. No sé si recordáis hace unos meses que yo prediqué y hablé sobre que cuando hablamos de justicia en la Biblia no estamos hablando de derecho legal. Abby, mi amiga que está visitando hoy, una amiga de hace muchos años, es abogada. Pues no, Abby, la Biblia no va sobre eso, lo siento. El código legal y el derecho romano y todo esto pues vino después y no era la mayoría de las veces en la Biblia lo que estaba en la mentalidad hebrea. Cuando ellos hablan de justicia no están hablando de leyes. Incluso la ley de Dios en el Antiguo Testamento dice en Josué que era una práctica de vida para que tú la siguieses y entonces te fuese bien. O sea, no es un código, es una manera de vivir, es una manera de caminar. Y de esta manera encontramos que justicia en la Biblia es aquello que es recto. Y mira, cuando queremos apuntar algo recto, solo hay un recto. Si yo ahora quiero el camino recto hacia ti, hago solo es este. Si yo voy por ahí ya no es recto, si yo voy por allí ya no es recto. Y si yo cambio mi punto de enfoque, porque dependiendo a dónde apuntemos, ahí va a estar lo recto, ¿no? Si ahora mi punto de enfoque es Dwight, pues el único camino recto a Dwight es este, ni es por allí ni es por allí. Y si cambio el punto y esa es la guitarra, el único camino recto es este. Entonces, una cosa importante en cuanto a la rectitud es cuál es nuestro punto de referencia. Quizá la imagen del lateral nos ayude a entenderlo. Cuando mi punto de referencia es Dios, el camino recto hacia Dios solo es uno. Y todo el resto de caminos puede ser que estén
1 centímetro desviado a la derecha o 10 metros. No importa. Si es 1 centímetro, son 10 metros o son 10 kilómetros. No importa. Pero recto solo es uno. Cualquier desviación de eso ya no es recto. ¿Me seguís? Entonces, cuando hablamos de la rectitud de Dios, de quién es Dios, de su forma de ser, estamos hablando de lo que es bueno. Y cuando miramos a Dios, los hijos de Dios, los que hemos creído en Él, ya no podemos vivir de cualquier manera. Cualquier cosa ya no sirve. No importa si es 1 centímetro lo que te desvías o es 10 metros, pero cualquier cosa no sirve. Así nos recuerda el apóstol Pedro en su primera epístola, en los versículos 14 a 16, citando Levítico 11, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, así también sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, cuando tú sigues a Dios, ya no hay pecaditos y pecadotes, porque a veces tenemos la sensación de que no, es una mentirijilla piadosa, no, solo es engañar un poco, no, simplemente no pagué el IVA en el taller, tampoco es para tanto. Todo lo que no es recto, ya sea 10 centímetros o sea 10 metros, es torcido. Todo lo que no es recto, queridos, es torcido. Y esta es la esencia del pecado. Esto nos ayuda mucho a entender la esencia del pecado. Mira, yo sé y espero, Dios quiera, que aquí nadie es un asesino en serie, ¿vale? No somos malísimas personas, ni somos terribles, ni es que cometamos crímenes atroces. Si la esencia del pecado no es esa. La esencia del pecado es que cada vez que yo escojo un camino que no es Dios, cada vez que yo escojo un camino que no es recto, estoy eligiendo lo torcido. Y entonces estoy rechazando a Dios. Y todo camino que no me lleva a Dios, pues por fuerza me aleja de Él. Y eso es el pecado. No importa si nos pasamos por 1 centímetro o si es por 10 kilómetros. Esa es la esencia del pecado. Y ahí nos lleva la Biblia cuando dice que todos hemos pecado. Dice, todos han pecado, excepto Jesús. No hay ni solo bueno, hay un solo justo. Y es Dios y su Hijo Jesucristo. Y las personas dicen, no, pero si yo no he pecado, no he robado, no he matado. No has entendido la esencia del pecado. La esencia del pecado es que no te hace falta robar, no te hace falta matar. Cada vez que has elegido tu camino, cada vez que yo he elegido mi camino, en vez de Dios, le hemos rechazado. Y ahí es donde entra la perdición del ser humano. La perdición del ser humano no entra en que Dios esté deseando condenarnos y que Dios esté airado y que Dios se deleita en mandar gente al infierno. No, si no es eso. Que nosotros nos hemos apartado de Él, buscando lo que nos convenía más. Así que esa es la definición de rectitud de la que estamos hablando. Yo quería dar otra porque muchas veces habréis visto que algunos predicadores hablan del área en el blanco, como en la Diana, todo lo que no es en el blanco es fuera. Bueno, yo creo que esto de los caminos ayuda a clarificar, ¿no? Y esta es la rectitud a la que los cristianos se nos llama a vivir. No sirve cualquier cosa, no sirve cualquier manera. Si has creído, si has entendido que tú necesitabas ser sanado y salvado por Jesús y perdonado, tiene que haber un cambio en ti. Tu camino ya no puede ser cualquier camino. Tu camino tiene que ser con aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y se tiene que ver en tu vida. Ya no viváis como vivíais antes, dice el apóstol Pablo, el que robaba, no robe más. Parece muy simple, pero si eres creyente, si has dado tu vida a Jesús y sabes que algo no está bien, endereza tus caminos. Endereza tus caminos. No me digas, no, aquí 1 centímetro, un pecadito, un pecadote. No, endereza tus caminos. Esta definición de rectitud es en la que fallaron Ananías y Zafira. Quiero que quede claro hoy que el pecado aquí no es que no dieron dinero. El pecado no es ese. ¿Por qué se caen muertos? ¿Por qué es esto tan grave? Podríamos pensar, ¿era de verdad tan grave? Una mentirijilla. ¿No podrían simplemente haberlos echado de la iglesia? ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo tengo una teoría que es la mía, ¿vale? Estudiando las escrituras, o sea, tengo mis motivos para creer así, no me lo estoy inventando, pero yo creo que es
por supuesto también porque la santidad y el pecado no combinan, ¿verdad? Y Dios al ser tan santo y pecar en su presencia, pues eso es como un fuego con una paja, ¿no? Lo fulmina. Pero mi pensamiento estudiándolo es que es porque los comienzos son importantes. Mira, hay muy pocas historias en la Biblia en la que pasa algo así, en la que hay alguien que peca y de repente ¡pam! Dios lo fulmina. Pasan muy contadas ocasiones. Y esas ocasiones son cuando los hijos de Coré, Datán y Abiram se rebelan contra Moisés en el desierto, en Números 16, y se abre el suelo y se los traga, y los mata. Y otra de ellas está en Levítico 10, cuando los hijos de Aarón, que acababan de abrir el templo, beben antes de ir, parece ser que beben antes de ir y entran, y ofrecen un sacrificio que no tenían que ofrecer delante de Dios, y la presencia de la santidad los mata, quedan muertos. Bueno, como he dicho, por supuesto, el poder de Dios habla a Hebreos de cómo podremos mantenernos ante el Dios que es fuego consumidor. Sí, por supuesto. Pero creo que este pasaje se ha enfocado muy mal muchas veces. No, que la ira de Dios, que Dios va a castigar, que Dios no puede estar donde hay pecado. Como si el pecado fuese una fuerza más fuerte que Dios, que el pecado viene y echa a Dios. A ver, no nos hagamos Dios, que Dios estuvo con Israel habiendo pecado 40 años en el desierto y no nos abandonó. Que Dios está en nuestras vidas cuando pecamos y no nos abandona, que eso de que el pecado espanta a Dios, de que el pecado, que como si fuesen imanes, ¿no? Que no, que no, que no. O sea, a ver si entendemos un poco más esta definición que dice la Biblia de amplio en misericordia y lento para la ira, que se deleita en perdonar. Fíjate, no las he contado porque no tenía tiempo, la verdad, pero todas las veces que la Biblia repite esa frase, así, así. Amplio en misericordia, lento para la ira, que te deleitas en perdonar. Hay que entender bien esto. Bueno, ¿por qué pasa esto? No sé si seguís mi hilo de razonamiento. Una es cuando la nación de Israel está empezando en el desierto. Están en el desierto como es, la nación está empezando. La otra es cuando el sacerdocio está empezando. Y la otra es cuando la iglesia está empezando. ¿Me entendéis? ¿Recordáis aquella parábola de Jesús que dice que un enemigo vino y sembró... se me ha ido el nombre ahora. Cizaña, gracias. Que sembró cizaña entre el trigo y dice, no, ya hay que dejarla crecer toda junta porque si no dañaríamos el trigo, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros. Cuando algo está empezando, si tú desde el principio permites que no crezca recto, sino que crezca torcido, ¿qué va a pasar? Mira, me ha quedado hasta efecto de sonido. Si en el comienzo de estas cosas tan importantes, fíjate, la nación de Israel, el sacerdocio, la iglesia, Dios ya permitía que este pecado se infiltrase, que la raíz se pudriese, ¿cómo iba a quedar la planta? Entonces Dios no puede permitirlo, Dios tiene que arrancar la raíz de cuajo. Y ojo, yo no estoy justificando a Dios, Dios es soberano y Dios puede hacer lo que quiera, ¿vale? Porque todos hemos pecado contra Él. No tenemos derecho a exigirle nada. Pero sí quiero que entendamos que Dios no es tan cruel ni tan robótico como lo hemos pintado a veces. Pecado o no pecado, fulminar o no fulminar, ira o no ira. No, Dios no es así. Me gusta escribir frases, no sé si sabéis, una vez escribí una que dije, Dios no habla en binomios. Binomios es lo de los ordenadores, 0 y 1. Es todo lo que entiende los ordenadores, ceros y unos, negativo, positivo. Que Dios no es así, que Dios razona, que Dios es inteligente, que si yo siendo humano soy capaz de enfadarme y controlarme, ¿cuánto más no Dios, que es mucho más grande que yo? ¿Cómo no va a tener dominio Dios de sí mismo, no? Bueno, quería que entendiésemos eso. Los comienzos son importantes. Y si la iglesia empezaba a llamar, si la iglesia se iba torciendo, aquello iba a ser una catástrofe. Imagínate que estas personas, Ananías y Zafira, entran ahí, Dios permite que se crean la mentira y estas personas, oh, mira lo que han hecho. Los nombran parte del liderazgo. ¿Eh? ¿Qué iban a hacer estos Ananías y Zafira con la iglesia? La iban a convertir en una miseria, en una porquería. Entonces Dios no puede permitirlo. Así que bueno, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Bueno, primero, nosotros necesitamos vivir con rectitud.
hermanos. Nosotros estamos empezando una iglesia de cero, nueva, y es muy bonito, pero tenemos que ser especialmente cuidadosos con que crezca recto. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que mirar lo torcido en nuestras vidas y ser sinceros delante de Dios. Y si sabemos que algo está mal y hemos conocido al Señor Jesús, necesitamos cambiarlo. Porque tú puedes llamarlo por 10 centímetros o por 10 metros, pero el pecado es pecado. Bueno. En segundo lugar, Dios es misericordioso con el pecador, pero aborrece el pecado. No confundamos términos. Nosotros debemos ser igual. Si el hermano peca, nosotros debemos tratarlo con amor, pero hacia la corrección. Nunca llamando bueno al malo. Con el pecado, tolerancia cero. Y por otro lado, aquí Ananías y Zafira se pensaron que podían engañar a Dios. Su pecado fue ese. Que podían mentir, además mostraron que no tenían fe, porque si creyeran de verdad, Dios lo ve todo, ¿no? ¿Cómo vamos a mentir a Dios? Si hubiesen tenido un poco de fe y un poco de raciocinio, no va a colar, que no va a colar. Pero no se pararon a pensarlo. Entonces tenemos un dicho en español: ojos que no ven, corazón que no siente. Es decir, si lo hago y no me ven, nadie se ofende, no duele, aquí no ha pasado nada. Bueno, a lo mejor al pastor lo puedes engañar, a lo mejor a tu vecino lo puedes engañar, incluso a tu familia, a las personas que viven contigo, quizá los puedas engañar y puedas ocultar tu pecado, pero de Dios no se oculta a nadie. Así que ante Dios todos vamos a dar cuentas, todos. Y Dios lo ve todo y a Dios no se le escapa nada. Así que es importante que enderecemos nuestra vida. Si algo está torcido, queridos, yo sé que duele, ¿no?, que nos corrijan de pecado, pero es importante que lo pongamos recto, que nos arrepintamos. Bueno, una vez aclarado esto de por qué esta controversial historia y cómo podemos entenderlo un poquito, hay dos cositas prácticas para nosotros que podemos aplicar. Y como estamos hablando de lo de las R's, a lo mejor nos ayuda a recordar. La primera es reconocimiento. Bueno. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Te has parado alguna vez a pensar por qué haces lo que haces? ¿Por qué Ananías y Zafira hicieron lo que hicieron? ¿A quién querían agradar? Exacto. No estaban pensando en agradar a Dios, sino que Bernabé había dado un terreno antes que ellos y Bernabé quedó muy bien. La gente decía: oh, Bernabé, hijo de consolación. Y ellos dijeron: hombre, yo también quiero. Pero claro, había un problema, que ellos no tenían el mismo corazón que Bernabé para dar todo. No estaba en su corazón. Entonces, de hecho, si vemos lo que Pedro les dice, para dejarlo claro, la recriminación no es que no dieron todo el dinero. Pedro les dice: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Es decir, ¿quién te obligaba a venderlo? Aquí no te hemos pedido nada. Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿No tenías el dinero en tu mano? ¿Quién ha venido a exigírtelo? Si Dios no te estaba pidiendo nada, si es que era tuyo. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Vemos el pecado de ellos? El pecado era querer quedar bien, querían el reconocimiento, querían que la gente les mirase y querían recibir gloria. No estaban pensando en dar gloria a Dios, estaban pensando en darse gloria a ellos mismos. Pero Dios les pilla. Y déjame decirte, las apariencias son una de las cosas que más daño hacen en las iglesias. Querer pretender algo que no somos. A ver qué digo y qué no digo, que luego sale en internet. Mira, yo he estado en 6 iglesias antes de venir aquí. Iglesias de pedigrí, el mundo bautista, iglesias de 100 años. He visto cosas. He visto cosas que me han gustado mucho y he dicho, puedo aprender. Y he visto cosas que he pensado, pues con toda humildad, no sé si delante de Dios estará bien o no estará bien, pero yo no me siento a gusto. No es lo mío. Y a mí las apariencias siguen siendo algo que es que no me gusta. Es
Es que no me agradan. Yo cuando hago algo no intento, a ver, puedo pecar como todos porque soy humano y un día peco, ¿vale? Pero trato de hacerlo porque no, o sea, si quiero hacerlo para Dios, no para que me vean. Y creo que esa es una buena medida. Las apariencias hacen mucho daño, hermanos. Si Dios nos ama siendo miserables pecadores, un desastre, ¿qué necesidad tengo de agradar tanto a los demás? Si el más importante ya me ama, como soy. Bueno, ¿por qué las apariencias hacen mucho daño? Porque nos olvidamos de lo importante. Cierta ocasión, mi primer pastor en mi primera iglesia se enfadó mucho con la congregación. Se enfadó mucho porque vino una prostituta a la iglesia. Nadie la había... No, pero no se enfadó por eso, espérate. Nadie la había invitado, sino que ella tenía interés, y su vida sabía que estaba mal y quería conocer a Jesús, entonces entró a una reunión y ella se presentó al pastor, le dijo, mira esto, pero yo quiero conocer a Jesús. El pastor le dijo, vale, vale, quédate, tómate un café, ahora hablamos, escucha la predicación bien. Pasaron unos minutos, no llegó a la hora y esta mujer se fue. Y donde el pastor fue a preguntarle, ¿pero por qué te vas? Y le dice, mira, porque yo sé lo que soy y yo sé cómo he visto, pero que aquí nadie quiere hablar conmigo. Miran raro, se alejan de mí y lo noto. Y yo pensaba que los cristianos eran diferentes. Entonces el pastor se subió muy enfadado al púlpito, muy enfadado. La única vez de las pocas veces que ha hecho eso. Y regañó muy seriamente a los hermanos de la iglesia, que le habían decepcionado. Porque por su superficialidad, por que ellos se sentían incómodos con la apariencia, con sus cosas de cultura, de iglesia, una persona que buscaba a Jesús probablemente no volvería a entrar en una iglesia. ¿Hubiese sido eso lo que hubiese hecho Jesús? Si hubiese dejado llevar por las apariencias o le hubiese importado la salvación de esa mujer. Las apariencias hacen mucho daño, queridos. Es más, quiero deciros algo, estoy seguro que todos nos hemos sentido así, ¿no? Vemos que le dan un premio a otro y ¡ay, yo también quiero!, ¿no? Eso es orgullo. Y sé que no parece evidente, pero la raíz de buscar las apariencias es el orgullo. Y orgullo no es solo creerte mejor que los demás, porque algunas personas dicen, no, yo no soy orgulloso porque yo sé que no soy mejor que el otro. El orgullo no es solo eso. El orgullo a veces es muy fácil y el orgullo a veces es muy, pero que muy sutil. Algo que cuesta mucho detectar. Pero mira, cuando nos duele que alaben a otro en vez de a mí, eso es orgullo. Si tu corazón se alegra cuando alaban a otro y dices, ay, qué bien a mi hermano que lo reconozcan, eso es una buena señal de un corazón sano. Cuando queremos brillar, por lo menos tanto como el otro, y si puede ser más mejor, eso también es orgullo. Cuando alguien no está de acuerdo conmigo, una cosa pequeña, pero yo me enfado porque tengo que tener razón y tiene que ser a mi manera, eso es orgullo. Y el orgullo no siempre es fácil de detectar. Pero he encontrado esta frase de un tal KGR que, que explica, que explica muy bien el asunto. Dice, la humildad es la vacuna que nos ahorraría más del 70% de enfermedades en la iglesia. Un tipo listo, ¿eh? La humildad nos ahorraría más del 70% de enfermedades, es la vacuna, perdón, que nos ahorraría más del 70% de enfermedades de la iglesia. Y el porcentaje no lo sé, me lo he inventado, ¿vale? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que hay muchas cosas que son guerra espiritual y que son persecución. Sí, perfecto. Pero estoy convencido que más de la mitad de los problemas no los buscamos nosotros. Más de la mitad de los problemas en la iglesia los buscamos nosotros porque nos enfadamos, porque queremos brillar más que el otro, porque nosotros no queremos que las cortinas sean de ese color, que sean del otro, porque no me gustó cómo me contestaron o no sé qué, porque alguien me corrige y uff, no vengo más a la iglesia, me enfado y dejo de venir. A ver, si yo pudiese rogar algo hoy, yo rogaría que seamos un poquito humildes, que hagamos un esfuerzo. Yo el primero. Porque la humildad duele un poquito, pero causa muchos beneficios. Muchos. ¿Cómo vamos a ser una iglesia recta sin humildad?
Si cada uno estamos tirando para un lado, ¿no se desviará la cosa? Para ir recto ahora que ir en la misma dirección, ¿no? Así que, consejos prácticos. Practica el alegrarte cuando elogian a otros y no a ti. Porque la Biblia tiene una promesa: el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Se repite así, porrón de veces. Y si es una promesa, se cumplirá, ¿no? Entonces, deja que sea Dios quien en su momento te exalte a ti. Pero ahora es el turno de tu hermano y tú no sabes por lo que está pasando tu hermano. Quizá está desanimado, quizá aquello que tú dices, bueno, no era para tanto, pues quizás le costó mucho hacerlo. Deja, si es del Señor, deja que el Señor lo bendiga. No te interpongas tú entre Dios y las bendiciones de otros. Y la otra es con las correcciones. Si no pueden decirte que has hecho algo mal, si no pueden corregirte en algo, por favor, tenemos que crecer en esto. Que cada vez en la iglesia hay menos de esto y parece que cada vez corregimos menos a la gente porque no queremos que se vayan. Y así las iglesias se hacen muy grandes, pero hay iglesias muy grandes que llevan muchos años que no funcionan en el reino. ¿Sabes por qué no funcionan? Porque desde el principio ha habido cosas de orgullo entre sus líderes, pecados ocultos que no han confesado, que no han arrepentido y pierden la eficacia. ¿De qué te sirve ser una iglesia enorme, una iglesia gigante, una iglesia si no eres efectivo? Y no eres efectivo porque las raíces no están bien. Entonces, hermanos, si yo tuviese que hacer un ruego hoy, claro que estoy en la pastoral, siempre lo voy a hacer, ¿no? Pero que nos dejemos corregir. Que nos dejemos corregir, porque eso de enrabietarnos cuando nos corrigen son signos de falta de madurez. Las rabietas son de niños. ¿Entendéis? Las rabietas son de niños. Bueno, crezcamos en humildad. Y la tercera es responsabilidad. En vez de buscar reconocimiento, ¿cuánto bien nos haría buscar responsabilidad? Y tenemos el ejemplo de Bernabé. Dice Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Bien, con Bernabé no hay motivos ocultos. Bernabé estaba convencido de la importancia de la iglesia, de la obra, y quería agradar a Dios. Y lo hizo porque le salió del corazón. Mira, tampoco creo en la falsa humildad. O sea, que no me vean, que yo no he hecho, que yo... La falsa humildad también es orgullo. Si has hecho algo bien, lo has hecho bien, hermano, no pasa nada. No, que el otro día hablaba con una hermana, ¿no? Que los dones no se pueden decir porque entonces como que... No, no, no. Si tienes esos dones, tú puedes decirlo para ofrecerlos a la iglesia. No para decir, mira, es que yo lo hago mejor que otro. No, no, yo tengo este don, hermano, ¿cómo puedo ayudar? ¿Ves qué diferencia de actitud? La actitud es muy diferente. Bueno, dice, si aplicásemos esto, ¿cuánto bien nos haría? Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Es decir, lo que hagas, no lo hagas por lo que piensen los demás de ti. Empieza a hacerlo por Dios. Empieza a hacerlo porque quieres la responsabilidad de agradar a Dios. Vas a ver qué diferencia marca en tus situaciones. Vas a ver cuán diferentes son los resultados. Los resultados van a ser diferentes. Mira, yo recuerdo una vez, yo estaba de interno en una iglesia. Y yo fui a hablar con el pastor antes de empezar el servicio de unos papeles que él me tenía que hacer para el seminario, para rellenar. El pastor me dijo, sí, vale, durante la semana lo miramos. Y yo me fui y me senté para empezar el culto. Pues había empezado la alabanza y el pastor vino por detrás de mí, me agarró del hombro y me dijo, tengo que pedirte perdón por mi actitud. Durante la semana vamos a mirar lo que necesites y como te puedo ayudar con esos papeles, te voy a ayudar. Porque él se había sentido impaciente y él sentía como que había sido en su corazón, ¿no? Que él quería quitárseme del medio. Que sí, vamos a acabar ya con ello, no me molestes. Y yo no sabía nada, yo no me di cuenta, no me trató mal. Él no tenía necesidad de venir y decirme nada, yo no estaba ni ofendido. Pero él en su corazón, por responsabilidad, no quería subirse a continuación a predicar sin haber pedido perdón. Y me quedó eso, un ejemplo que me dio el pastor y que debemos buscar. Tenemos que entender que tenemos una responsabilidad por agradar a Dios, por hacer misión. De hecho,
Esa es la esencia de la iglesia. Iglesia, que es lo que se está formando aquí en Hechos, significa asamblea, pero también viene de las palabras griegas ek, que significa hacia afuera, y kaleo, que significa llamar. Pero la iglesia son los llamados afuera. La iglesia es un ente que de por sí tiene una misión. Una iglesia sin propósito no es una iglesia. Es un comité de amigos y pierde eficacia y no cumple con lo que Dios quiere para ella. Y aquí tengo otra frase de estas que me gustan a mí, de sabiduría, que me la enseñó mi pastor. El águila que no vuela ensucia el nido. ¿La habéis pillado, no? El águila que no vuela, pues no se hace caca en el aire. ¿Dónde se hace caca? En el nido. Y entonces vive en la porquería. Pues cuando los cristianos no tenemos una misión hacia afuera, ¿dónde se queda nuestra porquería? En vez de tener un objetivo claro, en vez de estar centrados hacia afuera, empezamos a pelearnos entre nosotros. Que es así, ¿eh? ¿Qué pasa? No, porque las cortinas, no, porque el desayuno, el café de esta marca, el café de la otra. ¿Qué pasa? De verdad que os reís, pero que hay iglesias que se han separado por el color de las cortinas. Y han hecho dos iglesias, iglesia bautista con las cortinas moradas y iglesia bautista con las cortinas rojas. Que sí, que pasa, que esto pasa. Bueno, la iglesia que no tiene misión se envilece. El águila que no vuela ensucia el nido. Y también tiene una aplicación personal. Si tú estás centrado en ti mismo, en tus problemas, en tus preocupaciones, en lo que tú quieres conseguir, en lo que a ti te gustaría, en lo que Fulanito te dijo a ti, y en lo que a ti te ha pasado esta semana, y en lo que tú piensas, y en lo que tú haces, y en lo que tú. Es que marea, ¿eh? Pues entonces, primero, tus problemas se van a multiplicar. Lo vas a pasar peor, porque en vez de estar centrado en hacer algo, estás centrado en la porquería que todos tenemos. Y segundo, vas a perder propósito. Vas a perder la capacidad de ser eficaz. Así que, en vez de estar con reconocimiento, con el yo, tenemos que centrarnos en la responsabilidad que cada uno tenemos por comprometernos con la obra de Dios. Y esa responsabilidad se resume en que tenemos una misión, en que tenemos que ser transparentes y limpios, hermanos. El pecado tiene que ser limpiado de la iglesia aunque duela. ¿Quién querría estar en una casa llena de porquería? ¿Qué personas van a querer venir a una iglesia llena de basura humana, de problemas? Ese tiene que ser limpio. Misericordia con los pecadores. Tenemos que tratar bien. Por favor, que nunca venga una prostituta y se vaya porque no la habéis saludado. Por favor, que no pase. Misericordia con los pecadores, pero con el pecado tolerancia cero. Dejémonos corregir. Dejémonos corregir cada uno de nosotros. Y por supuesto, tengo que entender que tengo que ser cambiado en primer lugar por mí. Aquello que decía Jesús de mira la viga en tu ojo antes de la paja en el ojo del vecino. Pues así. Conclusión. Todos conocéis este monumento, la torre inclinada de Pisa. Esto, pues si queréis sacar una analogía espiritual, es el diablo que viene a atacar, lo que queráis. No era mi intención, pero bueno, puede ser. La torre de Pisa. No de pizza, ojo, Pisa. La pizza después. Ahora Pisa. Bueno. La torre de Pisa se construyó en el año 1178. No, perdón, se construyó un tercer piso en ese año y cuando se construyó el tercer piso se empezó a inclinar, no era inclinada en el origen. Y se empezó a inclinar porque el diseño de la torre, las bases estaban mal desde el comienzo. La torre de Pisa tuvo que ser cerrada por muchos años, porque si no se iba a derrumbar. El Ayuntamiento de Italia y todo propusieron, cerraron, estuvieron muchos años, le pusieron contrapesos, toneladas de contrapeso para contrarrestar para que no se caiga. Bueno, y no pudo ser hasta el 15 de diciembre del año 2001 cuando se reabrió al público. 2001, ¿no? O sea, tira de años. Pero diciendo que solo va a durar 300 años más. Se ha calculado que la Torre de Pisa, si queréis ir a Italia, aprovechad, que la veis, porque no sé si dentro de 300 años teníais planeado ir, pero ya no va a estar.
¿Vale? Entonces, claro, es un monumento que debería durar miles de años. En comparación con otros edificios duran la tira de años mucho, pero este no va a durar eso. Porque no se construyó con un buen fundamento y porque no se ha puesto recto, porque conviene tenerlo torcido por el turismo. Pues solo va a durar 300 años más. Y algo que podía haber sido perpetuo se ha convertido solo en temporal. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Algo temporal, algo que dura un poquito? ¿O queremos ser algo que Dios utiliza de manera perpetua para su obra? ¿Queremos ser algo que dura poco, de corto plazo, o algo de largo plazo en los planes de Dios? ¿Qué queremos ser? Porque déjame decirte algo, la vida de cada uno de nosotros, y si estamos viviendo, poniendo límites al pecado, echando de nuestras vidas o no, eso va a influir en lo recta que vaya esta iglesia. La vida de cada uno de nosotros. Y tenemos que mirarnos delante de Dios y ser sinceros, porque a Dios no le engaña a nadie. Y tenemos que poner orden, porque si no vamos a dañar la obra de Dios aquí en Nueva Esperanza. Estamos empezando y los comienzos son importantes. Dios perdona, Dios limpia. Tú puedes confesar a Dios, tú puedes entender que Jesucristo en la cruz ha muerto para perdonar nuestro pecado, que puedes ir a Él y si no lo has aceptado como Señor y Salvador, lo puedes hacer hoy. Y hay perdón y esas cosas en tu vida se pueden arreglar, pero tenemos que ser sinceros, porque a Dios no le engaña a nadie. Necesitamos que nuestras sendas sean enderezadas, necesitamos vidas rectas. Así que, conclusión, estamos llamados a la rectitud buscando menos reconocimiento y más responsabilidad. Hermanos, rectitud buscando menos reconocimiento y más responsabilidad. Y esa es la conclusión de Iglesia Recta, pero no hago foto todavía, Marilia, pero quiero presentaros The Dream, el sueño, ¿vale? He hecho las 3 miniseries todo el mes con el propósito de llegar aquí. No me han dado permiso para cambiar el logo, pero bueno, yo en un espiritual, ¿sabes? Me he venido arriba. Cuando se hable de Nueva Esperanza, cuando se hable de lo que estamos haciendo aquí, comparándonos con la iglesia de Hechos, ¿qué tipo de iglesia nos gustaría que sea? Yo presento mi sueño, que ha sido una oración con Dios, no es que yo me lo he inventado. Mira cómo suena, para pintarlo en una pared. Nueva Esperanza, iglesia relevante, iglesia radical, iglesia recta. Tiene poder, hermanos. Si ustedes no lo aprecian, tenemos un problema, ¿eh? Estamos empezando y yo creo que estamos empezando bien. Creo que tenemos el potencial para ser esta iglesia. Nueva Esperanza, iglesia relevante, iglesia radical, iglesia recta. Y una iglesia así transformaría España.